a empezar en esta tarde, vamos a hacer una oración para pedirle al Señor que nos ayude y que nos dirija en todo lo que vayamos a hacer, porque sin Él nada podemos hacer. Amén. Dios Todopoderoso, Dios de Abraham y Dios de Isaac y Dios de Jacob y Dios nuestro, tú que habitas en gloria, Padre de las luces, de los espíritus hechos perfectos, Dios de la misericordia, en estos momentos nos presentamos delante de ti, buscando tu asistencia, buscando tu guianza, buscando tu dirección, porque sin ti nada podemos hacer, y si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Tú sabes de qué cosa está necesitada este pueblo, tú sabes de qué cosa estamos faltos. Te rogamos que tú suplas la necesidad nuestra, que tú proveas lo necesario para la necesaria edificación, que en esta tarde nos hayamos reunido para la edificación, para la consolación y para la exhortación, que podamos aprender de ti, que eres manso y humilde de corazón. Envía tú la lluvia temprana y la tardía sobre tu tierra árida, sobre nuestros corazones, Señor, para que brote la palabra de verdad y de justicia y aparezcan los frutos de tu salvación en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por todo. En tus manos nos encomendamos en el nombre de Jesús. Amén. Pues le seguimos dando gracias, hermanos, y nuevamente nos alegramos por el esfuerzo que todos los hermanos hicieron para reunirse, y seguimos orando por los que no se están reuniendo por alguna causa, a lo mejor por causa del tiempo. Me gustó algo que la hermana Yaniri y ni yo no nos hablamos, ni la llamé yo a ella, ni ella me llamó a mí para hablar de lo que íbamos a hablar, pero Dios, que es el Padre de los Espíritus y es el que nos conecta y es el que está trabajando, porque esto es una escuela. Ustedes saben que, como decía el hermano Rafael la semana pasada, que estamos reunidos como en una academia. Los estudiantes salen a las escuelas a buscar lo que necesitan para que se les forme a ellos aquel hombre que ellos están buscando. Si es el abogado, si es el médico, si es el ingeniero, si es el músico, lo que sea, eso está en poder de los maestros que están en la academia. En las academias que se forman los abogados, se forman los médicos, se forman los ingenieros, se forman los músicos y se forman diferentes tipos de profesionales. El hombre tiene todo eso en él, pero necesita ir a un lugar para que lo forme. ¿Por qué digo que el hombre tiene todo eso en él? Porque es muy relativo a un pedazo de madera. Un pedazo de madera, el que trabaja con madera, ese pedazo de madera tiene todo lo que el que lo va a formar le va a dar. La formación ya está en el pedazo de madera, pero necesita quien la manifieste, quien la trabaje y la haga verse. ¿Entienden? Entonces, pues, la hermana mencionó en una de las expresiones de ella, la visión se lleva a cabo, o sea, hablando de la visión. La visión se lleva a cabo a través de la luz. La luz es la que produce, y por medio de la luz es que viene la visión y es que se ve. Porque en un cuarto oscuro nadie puede ver. En un cuarto lleno de tinieblas nadie ve nada. Pero cuando la luz se manifiesta, se ve todo lo que hay presente en ese lugar. Y vamos en esta tarde a seguir más o menos con el mismo tema que habló el hermano Rafo. El hermano Rafo fue el que tomó la palabra la semana pasada, en donde el tema del hermano Rafo era de dónde nacen los hijos de Dios. ¿Se recuerdan ese tema? Prácticamente oímos la enseñanza unas cuantas veces en el camino mientras viajábamos, la oímos aquí sentado, la oí mientras hacía unas cuantas cosas. ¿Por qué digo que las escuché, volví a oírla? Porque le dije que hay cosas que hay que darle seguimiento, informaciones que hay que escudriñarlas, que hay que investigarlas.
Porque hay que caerle atrás a la vida. Si la vida se manifiesta, si la vida se hace presente, la responsabilidad de nosotros es hacer como aquel que dice, yo dormía, pero había algo en él, pero mi corazón velaba. Él reconocía que estaba dormido, pero tenía un destello, tenía una esperanza porque su corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama. Ábreme, amiga mía, paloma mía, hermana mía, ábreme. Entonces, él le cayó atrás a la voz. Él dormía, pero le cayó atrás a la voz. Es decir, que oyó algo que lo motivó, lo inquietó, lo puso a caminar, lo puso a darle seguimiento a eso que se informó, que se dijo, que se manifestó. Y eso mismito es lo que tenemos que hacer con la enseñanza. Porque la enseñanza está haciendo un trabajo en nosotros. La palabra de Dios, Dios la envía para un trabajo. Dios no la envía por enviarla. La palabra viene a hacer un trabajo. Nunca Dios ha enviado su palabra en vano. La envía como dice Isaías 55. Así será mi palabra, dice Jehová, que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará aquello para lo que yo la envié. Entonces, si Dios la envía con un propósito, con una razón, y es para hacer en cada uno de nosotros un trabajo. Es como relativo a la escuela. En las escuelas igualito. Los estudiantes van, la enseñanza la tienen el maestro o los maestros de esa academia. Los estudiantes van allí esperando recibir la información que tienen esos maestros y se la van dando por porciones. Un día le dan una parte, otro día le dan otra parte porque están formándose. Ellos están recibiendo informaciones que le están alumbrando, que los están despertando, que lo están orientando y le están dando la capacidad y la posibilidad de ponerlos a caminar un día en esa facultad. Cuando digo caminar un día es ponerlo a ejercer esa facultad, porque el que camina en una facultad es que la ejerce, pero usted no puede ejercerla si no la conoce. Nadie puede dar lo que no tiene. Vamos a leer en esta tarde unas escrituras muy conocidas. En Juan capítulo 1 del 1 al 4. Entonces, el tema que tenemos es ¿de dónde vino? ¿De dónde vino? Una pregunta. ¿Y de dónde viene el verbo de vida? San Juan 1 del 1 al 4. ¿De dónde vino y de dónde viene el verbo de vida? Una pregunta. Y recuérdense que estamos hablando de la palabra. En la oración, la palabra verbo significa acción. Es la parte de la oración que denota acción. Es una palabra en la oración que le da vida, le da significado a esa oración. Y en las escrituras vamos a mirar que está hablando la palabra de Dios. Si lo leemos en inglés, vamos a ver que esta escritura, si la leemos en una Biblia americana, dice así: en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Pensemos en ese verso. Por eso el tema dice, ¿de dónde vino y de dónde viene el verbo de Dios? Tiene que haber, como decía la palabra por la hermana Yaniri, la visión de un nuevo templo
hablando de que Dios quiere hacer un nuevo templo, quiere hacer una morada nueva, quiere restaurar lo viejo por medio de su palabra, porque es Dios el que lo hace todo en nosotros. ¿De dónde nos llegó a nosotros por primera vez la palabra? Porque estamos hablando de la palabra. ¿De dónde vino y de dónde viene el verbo? Nos llegó la palabra por medio de una predicación. Nos llegó la palabra por medio de unos hermanos o unas hermanas o un medio de información. Alguien nos informó acerca de Jesús. Alguien nos informó acerca de las Escrituras. Alguien nos informó acerca de Dios. Y esa información, desde que llegó a nuestra vida, empezó a hacer un trabajo. Porque usted no recibe el Evangelio para recibirlo. Cuando usted recibe el Evangelio, cuando usted recibe la palabra, es como si se inscribiera en una escuela. Usted recibe la palabra, usted se inscribió en una escuela. Usted se inscribe en una escuela, ya usted no es un profesional. Usted empezó, se inscribió, entró a ese programa de educación. Llega la palabra a nuestras vidas, empieza la palabra a hacer un trabajo en nosotros. Empieza la palabra a ordenar la vida nuestra. Porque para eso llega Dios a la vida del hombre. Para ordenar, para poner en orden esa creación que está desordenada. Como le dije a ustedes en el principio, que en un pedazo de madera simple, hablando de uno que trabaja con madera como yo soy un tornero, yo trabajo con la madera. Si yo le pongo un pedazo de madera delante de ustedes, ustedes no ven lo que yo veo en la madera, porque ustedes no tienen la visión del tornero. Ustedes van a ver un pedazo de madera. Hace poco fui a recoger una madera con un amigo mío que vive aquí y me dijo, pero ¿para qué tú quieres esa madera? Esa madera no sirve para nada, con mucho nudo y mucho tronco y muchas torceduras. Y yo le decía, bueno, lo que no sirve para nada para ti, porque sí tú lo ves, pero yo lo veo de otra manera. Yo estoy mirando ahí montones de pilones, yo estoy mirando ahí tostoneras, yo estoy mirando ahí unas obras excelentes, porque yo tengo la visión de creador, de hacedor, de uno que va a formar. Y todo eso está en la madera ya, pero hace falta que alguien la trabaje y le dé la forma y manifieste todos esos cortes bellos que tienen. Alguien tiene que manifestarlo. ¿Verdad que sí? Tráigame aquello que hizo el hijastro mío. Aquí vino el hijo mío con mis nietos y su esposa a pasar unas vacaciones. Y yo cochándolo, él hizo esta pieza. Mira la pieza que él hizo. ¿Ok? Nunca en la vida lo había hecho. Pero yo dirigiéndolo, mire lo que hizo él. Esto estaba dentro de un pedazo de madera, oculto, guardado, escondido. Nadie veía estos detalles ahí, pero yo lo veía y lo coché. Y él sacó esto de ese pedazo de madera. Usted ve lo grande que es el poder y la sabiduría de Dios. Eso es hablando de cosas que se ven, pero estamos hablando del verbo, la palabra. ¿Para qué viene la palabra en nuestra vida? La palabra tiene que darle forma al sentimiento, al sentido nuestro, al razonamiento nuestro. Para eso llega la palabra. Y por ella es que son todas las cosas hechas. Es individual, como decía el hermano Gabriel. Esta obra es individual. Cada cual tiene que darle cuenta a Dios. La palabra, el trabajo que va a hacer la palabra en mí no es el que va a hacer en Gabriel. En Gabriel la palabra va a hacer un trabajo. El hermano Rafa, la palabra está haciendo y va a hacer un trabajo. En mi amada hermana Ana, pero en mí va a ser un trabajo en cada uno. Y usted tiene que reconocer, aceptar y creer de todo corazón que Dios lo está visitando por medio de la palabra.
Aleluya, que Dios lo está visitando por medio de la palabra para hacer ese trabajo. ¿De dónde nos llegó esa palabra? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Entonces en algún lugar estaba Dios para que por medio de él la palabra llegara a nuestra vida. Y en algún lugar está Dios para que no busquemos lejos, porque la palabra dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Entonces, para que confesemos y demos testimonio de que Jesús es el Señor. Aleluya. Dice aquí en el verso 5 de esa misma escritura, el verso 5, en él está, el 4 primero, en él estaba la vida. Miren lo que es la vida, hermano. El verso 4, en él estaba la vida. Entonces, si estaba la vida, era porque se manifestó. Y la vida era la luz de los hombres, y la vida es la luz de los hombres. Porque si Dios es luz, y no hay ninguna tiniebla en él, y la vida es la luz de los hombres, el que no tiene luz y está en tiniebla, está muerto. Porque una persona que está en tiniebla no puede caminar, no sabe a dónde ir, no puede moverse, no puede salir adelante. Por eso todo lo que se cantó en este día, todo prácticamente lo que se habló, se expresó, tenía que ver con esto que estamos hablando. Prácticamente en él estaba la vida, en la palabra, en el verbo está la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Qué es la vida? La vida es entender. Esta es la vida eterna, dice Juan, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, tu verbo, tu palabra que has enviado. ¿Qué es la vida eterna? La vida eterna es, como dice Pablo, Dios habita en luz inaccesible, a la que ningún hombre puede entrar ni puede, porque solo Dios es el que puede entrarnos en él. Porque dice David, en su luz veremos la luz. Entonces quiere decir que necesitamos entender lo que es la luz de que está hablando aquí las Escrituras. No está hablando de un farol de este que me está alumbrando aquí, ni de una lámpara, ni de una bombilla, sino de un conocimiento. Un conocimiento revelado por Dios que le faltaba a Saulo. Esas son las escrituras que tenemos más adelante. La hermana las leyó. Ella no me llamó a mí, ni yo la llamé a ella, pero ella ya había leído esas escrituras. Y son las segundas escrituras porque estamos hablando aquí de la palabra. Ahora, por la palabra de Dios fueron hechas todas las cosas, para que veamos que no es que yo estoy diciendo esto por capricho. Vamos a darle 3 escrituras para que las lean, y yo voy a leer algunas, 2 de ellas. Vamos a leer en 2 de Pedro 3, 5. Por la palabra de Dios fueron hechas todas las cosas. Y como dice aquí, entonces, una cosa es que lo que dice aquí las escrituras, lo dice aquí y lo vemos históricamente. Lo vamos a ver, si nos quedamos mirando lo que dice aquí en las escrituras en el pasado, entonces no se hace una realidad lo que está escrito en la vida nuestra. Pero miren lo que dice. Estos ignoran, hablando de los hombres de hoy, de todos los hombres estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y que por el agua subsiste. La ignorancia es la que no nos deja ver que es la palabra la que está haciendo una obra. Está creando, está dándonos a nosotros informaciones que están haciendo un trabajo en nosotros, detallando lo que es la obra de Dios en nosotros, como un pedazo de madera. Un pedazo de madera, cuando se pone en el torno,
Es un pedazo de madera, no tiene detalle, no tiene forma, no tiene nada. Pero hay un poder en la mano del tornero que se llaman las cuchillas. Y las cuchillas son las que le van dando forma a ese pedazo y le van dando corte y van manifestando algo que está en ese pedazo de madera, pero que tiene que alguien manifestarlo, sacarlo a luz mediante un trabajo. Mediante un trabajo que amerita ¿qué? Las manos, ¿verdad? Porque con las manos es que se agarran los instrumentos para hacer ese trabajo. Entonces, en el tiempo antiguo, porque es que la palabra, como decía el tema de la hermana Yaniris, la visión del nuevo templo de Dios, y es que Dios quiere renovar, transformar, convertir el espíritu nuestro para ligarlo al espíritu de Él. Pero Dios no va a ligar carne a Él porque Dios es espíritu. Pero tenemos que ser convertidos, transformados, renovados, convertidos porque la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Tenemos que llegar a alcanzar la conversión de la ley en este trabajo que la palabra quiere hacer en nosotros. Estas son muchas cosas, muchas partes que si fuéramos a entrar en ellas no vamos a detallarlas porque no se puede. En una hora no se puede entrar en detalle de todas estas cosas, pero me gusta como correrla por encima para que ustedes se queden interesados y inquieran, indaguen, investiguen, le den seguimiento a estas cosas. Nosotros tenemos que saber que por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. Conocemos los cielos y la tierra como lo que nos rodea, ¿verdad que sí? Conocemos los cielos como el firmamento y conocemos la tierra como lo que está debajo de nuestros pies y lo que está alrededor nuestro. Pero en el creyente, la palabra tiene que formar cielos. En el creyente la palabra tiene que formar la tierra, tiene que sacar, dividir, separar una cosa de la otra. Es en el creyente que la palabra tiene que hacer este trabajo y el creyente tiene que entrar en un grado de conciencia, de estas cosas. No quiere Dios que nos quedemos ignorando el trabajo que la palabra ha venido haciendo en la vida de nosotros. Por eso es que, como decía la palabra la semana pasada, hay que verdaderamente caerle atrás de estas cosas porque es en nosotros el asunto. Entonces vamos a mirar más adelante porque ya se nos está yendo el tiempo. El Espíritu es el que da vida. Esa fue la primera escritura que leímos. Vamos a mirar el Salmo 33:6. Esta es otra escritura que quiero que la lean. Salmo 33:6, creo que dice esa escritura. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Entonces nosotros sabemos que Dios ha creado todo lo que hay visible e invisible. Pero Dios quiere entrarnos a su creación. Dios quiere entrarnos a la parte espiritual, donde Él siempre ha estado, donde Dios está y donde Dios siempre ha estado y siempre estará. Entonces, si es por la palabra, de eso es lo que estamos hablando, pero ¿de dónde vino esa palabra y de dónde viene esa palabra que crea? Tiene que venir de alguien, tiene que venir de algún lugar y es de algún lugar que ella se manifiesta. Dios tiene que estar en medio del pueblo, porque si lo buscamos lejos, entonces la obra se ve lejas. Pero Dios le dijo a Israel: oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor está en medio de ti, poderoso. Él te guardará, peleará por ti. Entonces Dios está en medio de su pueblo, como dice el Salmo 46. Dios está en medio de ella. No será conmovida, es en medio de la enseñanza que tiene el pueblo de Dios, que Dios está. Que Dios reina, que Dios cabalga, que Dios se mueve. Vamos a mirar ahora aquí en el libro... El Espíritu es el que da vida. Juan 4 solo dice: Dios es Espíritu y está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad.
si la vida era la luz de los hombres y el Espíritu es el que da vida, miren eso, la vida era la luz de los hombres. La vida era la luz de los hombres. O sea, Dios es luz, Dios es vida. Entonces, Dios es espíritu y está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, sí, con conciencia, con un grado de conciencia, que estén en la luz, que sean hijos de lo que es Dios, luz. Para eso hay que nacer de lo que es Dios. Para adorar a Dios en espíritu y en verdad hay que nacer de lo que es Dios, hay que nacer de la luz. ¿Verdad que sí? Porque si Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él, búsquese en Primera de Juan aquí, mi hermana, por favor. Primera de Juan 1:5. Primera de Juan, la epístola de Primera de Juan 1:5. ¿Cómo dice? Este es el mensaje que hemos oído de él y es el mensaje que Gabriel y todos aquí hemos oído de él, porque ese es el mensaje que hemos recibido. Y os anunciamos y seguimos indagando y seguimos anunciando esto. Dios es luz. Dios es luz, hermano. Y no hay ninguna tiniebla en él. En Dios no hay tiniebla, en Dios no hay sombra, ni mudanza de variación. En Dios no hay figura, como dice el hermano Rafael. En Dios no hay figura porque la figura es la que forma sombra. Es la figura que forma sombra. Yo le pongo la mano así, usted va a ver una sombra detrás de mi mano. Porque esto es físico, esto es materia y lo que forma, lo que refleja es una sombra. Pero en Dios no hay sombra. Porque Dios es espíritu, es luz. Aleluya. Entonces, si Dios es luz y la vida era la luz de los hombres y Dios le da vida al hombre, ¿qué es lo que Dios le da? Luz. Luz resplandeció de las tinieblas para el justo. No dice así la Escritura. Luz resplandeció de las tinieblas para el justo. Y dice Pablo en 2 de Corintios capítulo 4, donde dice: Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciere la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. ¿Verdad que sí? Está viendo que no es fuera de nosotros, es el que resplandeció en nuestros corazones. La obra es en usted y en mí. La palabra está haciendo un trabajo y lo tiene que hacer en usted y en mí. Creo que es, búsquese del verso, ese es el verso, búsquese del verso 4 en adelante. Entonces, miren lo que dice aquí. El verso 4 de 2 de Corintios 4, ¿verdad? En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Miren esto, hermano. La ofensiva de Satanás, o sea, la resistencia de la ignorancia, la resistencia de las tinieblas a la luz, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los que, de los incrédulos. Aleluya. Para que no les resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es imagen de Dios. Entonces, tiene que resplandecer esa luz en nuestros corazones. Aleluya. Y dice aquí, en los cuales el Dios de este siglo, dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesús como Señor y a nosotros como vuestros siervos. El verso 6, miren lo que dice. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Usted está viendo, hermano, lo grande que es el trabajo de la enseñanza en medio de nosotros. Es Dios el que manda. Su palabra es la que tiene que es la palabra la que tiene que resplandecer. ¿Qué quiere decir eso?
Bueno, ¿qué tenemos? Que poder, cuando usted entiende, usted camina. Cuando usted entiende, usted se mueve. Aunque esté sentado ahí. Aunque usted esté sentado en su silloncito ahí cómodo, en su silla cómodo, pero si usted está entendiendo, se lo lleva la palabra. Lo mueve, porque a Ezequiel lo agarraron por las quedejas y se lo llevaron. Dice, me llevó en el espíritu y me puso en un monte. Entonces la palabra nos transporta, la palabra nos traslada, la palabra nos mueve sin mover los pies, porque es el sentido del espíritu nuestro el que tiene que ser despertado por el poder de la palabra. Estas cosas están en la enseñanza, hermano, para que no veamos esto lejos. Es en nosotros que la palabra quiere hacer ese trabajo. Entonces vimos que si Dios es luz, Él es el que nos puede dar a nosotros, por medio del envío de su palabra, esa luz que necesitamos. Vamos a buscar aquí ahora en el libro de los Hechos para que veamos algo, las escrituras que leyó la hermana Yaniri. Pablo, hablando de Pablo, por la renovación de su espíritu. Entonces, si Pablo empieza a dar estas informaciones, las trae, pero las trae porque fue renovado. Es como yo le digo, nadie puede dar lo que no tiene, ¿verdad? Nadie puede hablar de lo que no tiene. Usted tiene que recibir, usted tiene que ser informado, usted tiene que ser instruido, usted tiene que ser enseñado, usted tiene que ser capacitado. A usted tienen que darle la forma de Dios para poder usted darle a alguien algo de Dios. Porque nadie puede dar lo que no tiene. Entonces Pablo, por la renovación de su espíritu, por la palabra de verdad que le fue manifestada en su búsqueda, porque él iba buscando en las informaciones que él estaba investigando de los santos en el camino. Había un grupo de santos, de hermanos en Cristo que estaban en el camino. Estaban en la enseñanza. Si estaban en el camino, estaban en Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es el camino. Porque Jesús es la verdad. Porque Jesús es la vida. Entonces, estos hermanos estaban en el camino. Pablo estaba investigando, porque si usted va a atacar a un enemigo, ¿qué usted tiene que buscarle? Usted tiene que buscarle por dónde le va a dar, que le vaya a doler. Usted tiene que buscar la parte débil. Usted tiene que buscar la parte por donde puede entrar a ese lugar. Parece que él estaba investigando. Y en la investigación le aparece el Señor al encuentro. ¿Y por dónde usted cree que se le apareció el Señor a Gabriel? En la investigación. Si no hubiera estado investigando, estuviera ahí sentado en lo mismo que siempre. No, pero en la investigación, en el inquirir, en el escudriñar, en el buscar, como decía la palabra, el que busca halla, el que toca se le abre. Entonces, en la investigación de Pablo, se encuentra con Jesús, aunque no sabía quién era, pero se le aparece. Mucha luz, mire lo que le apareció, mucha luz del cielo. Dios es luz. Entonces, mucha luz del cielo le apareció. Y él cayendo en tierra, porque ante la luz no hay hombre que se mantenga. El ideal del hombre, el concepto del hombre, la creencia del hombre, el punto de vista del hombre, por más elevado que esté, por más remontado que esté en las escrituras, cuando se encuentra con Jesús, que es la aurora de Dios, todo eso cae por tierra. Queda todo el mundo eclipsado ante la luz de Cristo, porque es un conocimiento que apaga toda luz que viene de noche. Las estrellas quedan eclipsadas, la luna queda eclipsada, los astros quedan eclipsados ante la luz de la justicia de la palabra. Y Saulo, que era una estrella, y él venía al mediodía, él venía en una claridad, él venía en una conciencia en lo que había recibido y tenía por enseñanza en la ley. Pero ante Dios, eso quedó que se apagó esa luz, porque él quedó ciego. Ese es el trabajo de la palabra. Cuando dice que quedó ciego, es que ya lo de nuestro no cuenta.
Y cuando usted se da cuenta que usted no puede caminar con lo suyo, entonces Dios empieza a trabajar. Eso es lo que Dios quiere, que no quede morador en la tierra, que no quede habitante en la tierra. No quede idea, cuando digo que no queden moradores en la tierra, que no queden ideas nuestras, que no queden justificaciones nuestras, que no queden conceptos nuestros, que no queden puntos de vista nuestros, que quede solamente el lugar para Dios empezar a hacer la renovación. Entonces usted está viendo, hermano, lo grande que es la palabra, lo que quiere hacer la palabra en medio de nosotros. Dios está haciendo un trabajo glorioso. Yo no sé, hermano, si ustedes se están dando cuenta, pero Dios está apresurando su obra en medio de nosotros. Dios viene apresurando su obra y nosotros tenemos que estar conscientes de eso. Darle lugar a que la palabra haga el trabajo para el cual Dios la está enviando. Aleluya. Y sigue diciendo esa parte ahí. Vamos ahora a mirar en el libro de los Hechos, ahora, porque vamos a leer del capítulo 9 del 1 al 7. Lo voy a leer con calma, porque me gusta leerlo con calma, porque ustedes se la coman bien y la mastiquen bien, ¿ok? Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco. Ve a quién estaban dirigidas esas cartas, ¿verdad? A fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Usted ve por dónde era que iba Pablo cuando cayó Saulo. En ese camino es que estaba investigando él, porque todo el que investiga ahí es donde se encuentra con Jesús. Usted no se va a encontrar con Jesús en otro lugar. Usted se va a encontrar con Jesús en las Escrituras, porque de él escribieron los salmos, la ley y los profetas. Usted no se lo va a encontrar en ningún lugar que no sea ahí. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Ahora, yo quiero que ustedes entiendan algo. Todo esto, quizás usted y yo no veamos esto de esta manera, pero viendo el big picture, como dicen los americanos, el retrato completo, el cuadro completo, porque recuérdese que el que le trae a Saulo, la información, por eso el tema dice, ¿de dónde vino y de dónde viene el verbo de vida? Recuérdese, como decía la palabra el domingo pasado, que de algún lugar tiene que llegar la palabra de Dios a nuestras vidas, porque ella es la que contiene la simiente, ella tiene la semilla, ella tiene la promesa de Dios, en ella es que está el asunto. Cuando sale de su lugar original, cuando viene de Dios. Cuando sigamos leyendo ahora estos otros versos, nos vamos a dar cuenta poquito a poco de dónde es que sucede todo esto, en qué momento es que sucede todo esto. Ese resplandor de luz que de momento le aparece, para que no veamos que es en el aire que está sucediendo esto. Miren esto. Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Estos son puntos que hay que leerlos con mucho detenimiento y estar bien atento a esto. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y, abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, en donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Entonces, oiga, mi hermano, lo metieron en Damasco y estuvo 3 días ahí, en Damasco. Básicamente Damasco viene a ser para Saulo el sepulcro. Prácticamente va a ser el lugar donde es puesta. Ahí es donde fue puesto.
el cuerpo de Jesús. Pero es algo que no, yo solo voy a dejar para que ustedes lo mediten, ustedes mismos le caigan atrás a eso. No les voy a seguir con eso. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que le invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerza, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Se ve como una historia y como un relato, y lo vemos por allá, todo ese asunto. Pero ¿de dónde le vino a Pablo el verbo de vida? ¿De dónde recibe Pablo la luz? Porque la luz era la vida, la vida era la luz de los hombres, y Saulo estaba en tiniebla porque quedó ciego. ¿Verdad que sí? Ananías es el medio, el instrumento desde donde le resplandeció la luz a Saulo, desde donde él pudo ver mucha luz. Porque es por medio de la conversación, hermano, porque usted tiene que entender algo. Cuando Ananías visita a Saulo, y como decía la palabra el domingo pasado, le impone las manos, no estamos hablando de estas manos, pero la enseñanza. Porque es la enseñanza la que nos trae a nosotros la información de vida. Es la enseñanza. Lámpara es a mi pie tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces la enseñanza, como dice un salmo, creo que es un proverbio que dice: la enseñanza es lámpara y la palabra es luz. Creo que es así que dice, ¿verdad, hermano Rafa? Y entonces es la enseñanza, pero la enseñanza tiene que dársele, alguien tiene que dársela al creyente. Saulo no tenía la información que tenían los hermanos de Damasco, porque Saulo venía en tiniebla, venía oscuro, venía de noche. Por eso perseguía a Jesús, porque todo el que viene de noche persigue a Jesús. Todo el que viene de noche viene contrario a Jesús, porque hijo de las tinieblas, porque hijo de la noche no ve. Ellos tienen una resistencia, sin quererlo, hacen una resistencia. Saulo venía y pensaba que era su deber hacer muchas cosas en contra del nombre de Jesús. Él pensaba que era un deber de él tenía que defender su postura, su posición, y era un deber. No, yo tengo que defender la postura. Y así, ¿cuántos no vinimos de esa manera, defendiendo una postura? Y como decía la palabra por el hermano Gabriel, que es el ego, porque en el hombre viene un ego, pues viene un ego que se llama una intención, que viene sembrada, que viene arraizada en el hombre, por lo que va entendiendo desde que se inicia en las escrituras. Se le va formando un cuerpo de concepto, se le va formando un criterio, una opinión, y con esa opinión resiste, con esa opinión le hace frente al mismo Dios. Por eso que la palabra nos trajo desde el principio, nos viene abriendo paso para esto que estamos hablando. Desde el principio, desde que empezó el hermano Gabriel a hablar,
Luego la hermana Yaniri empieza con la renovación y ahora seguimos aquí con el tema buscando. Ay, se me cambió, hermana. Entonces, buscando ahora aquí, más adelante, el verso 8 de esa misma escritura. Vamos a buscar aquí, perdón. Ok. El verso 16. Porque yo le mostraré, ya lo leímos. Fue entonces Ananías y entró y leímos el 17. Y al momento, aunque creo que cubrimos todo eso, esas escrituras las cubrimos ya, ok. Está muy bien. Entonces Pablo sigue diciendo aquí por la manifestación del verbo de vida. ¿Quién le manifiesta a Pablo el verbo de vida? ¿Quién le trae a él la palabra de vida? ¿Quién es el que le transmite a Pablo la luz? Fue Ananías. Y fueron los hermanos que estaban ya en Damasco, que eran hijos de luz, que eran del camino, que eran hijos de la vida, que tenían la simiente que decía la palabra el domingo pasado, que eran hijos de Dios, porque nacieron de la palabra incorruptible. Entonces, ¿qué es lo que sigue diciendo aquí? Pablo, por la manifestación del verbo de vida a su vida, por la enseñanza de Ananías, recibió la simiente de verdad. Hechos 22, del 12 al 15. Búsqueme esas escrituras, hermano, por favor. Ya estamos acabando, hermano, no nos desesperemos, nos vamos ya mismo. 22, del 12 al 15. Dice entonces, volviendo a Ananías, entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Usted está viendo qué era lo que no tenía Pablo. Si no tenía vista, ¿qué era lo que no tenía Gabriel? No tenía luz, estaba en tinieblas, estaba ciego. Si una persona que no tiene vista, ¿cómo está? Está ciego. ¿Sería que no tenía vista natural? Es que ¿cuántos hombres no tienen vista natural tan ciegos? Vino a mí acercándose, me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Aleluya, gloria a Dios. Lo miré. Entonces fue que empezó a ver. Usted ve, hermano, qué cosa más grande. ¿Qué fue lo que él miró? Él vio y vio a aquel que se le apareció, porque es la conversación que Jesús viene. Y cuando nosotros entendemos, vemos. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido. ¿Para qué? Para que conozcas su voluntad. ¿Y qué fue lo que él vio? Miren, para que conozcas su voluntad y veas al justo. Y veas al justo. Por eso cuando él dice: yo lo miré, yo recobré la vista y lo miré. ¿Qué fue lo que Pablo vio? Vio la justicia. ¿Qué él ve en la justicia? La justicia de Dios revelada por la fe. La justicia de Dios se revela, dice Pablo más luego en una carta que le escribe a los romanos, la justicia de Dios que se revela de Dios, del cielo, por la fe. Entonces se le reveló a él del cielo por la fe, porque Ananías era un morador ¿de qué? De los cielos. Ananías era un morador de los cielos porque era un morador de la doctrina divina. Eso es algo, hermano, que a veces se habla y es difícil de poderlo creer y ver, pero eso es así. Y entonces sigue diciendo: porque será para que vean el justo y oigan la voz de su boca. Entonces esas cosas sucedieron allí en Saulo. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Por eso es que la palabra está haciendo un trabajo en nosotros. Para que nosotros podamos con poder dar testimonio de lo que hemos visto y lo que hemos oído. No hablar por hablar. No, hermano, usted tiene que dar testimonio de la resurrección de Jesús con poder.
Pero para usted dar testimonio de la resurrección de Jesús con poder, usted tiene que conocer lo que es la resurrección de Jesús. Porque usted tiene que haber juntamente resucitado con Él. Para que entonces usted pueda decir con poder que el Señor lo resucitó. ¿Qué era lo que estaba muerto en usted que Dios resucitó? La palabra. ¿Qué era lo que Dios levantó que estaba muerto en usted? El sentido que usted le aplicaba a la palabra. Dios lo levantó y puso de pie la justicia de Él en usted y en mí. Y ahora cuando hablamos de Jesús, hablamos con conciencia, en la justicia de verdad, en la justicia de la palabra. No en una historia, no estamos hablando de un cuento, un mito, una fábula, estamos hablando con conciencia de lo que es Jesús. El verbo de vida. Vamos a mirar en Primera de Juan, hermana Ana, por favor, búsqueme aquí en Primera de Juan, capítulo 1, verso 1 al 5. Yo creo que todos los que estamos aquí nos sentimos de la misma manera que yo me siento en este momento. El verso 1. Capítulo 1:1. Gloria a Dios. Todos los que estamos aquí nos sentimos de la misma manera. ¿Por qué digo esto? Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Amén. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla. Hermano, todo esto no es para mirarlo en el pasado. ¿Qué ellos vieron, no? ¿Y qué ha visto usted? ¿Qué ha oído usted? ¿Qué ha recibido usted? ¿A dónde lo ha llevado la palabra? ¿Qué ha hecho el Evangelio en la vida de usted? ¿Qué ha hecho la palabra en la vida de usted? ¿En qué grado usted está en la enseñanza? ¿De dónde está usted? Porque si usted está yendo a una academia todos los días, tiene que haberse un progreso, tiene que haberse un cambio, tiene que haber la enseñanza tiene que estar haciendo un trabajo. Tiene que haber mudado los dientes de leche para que le nazcan los dientes que pueda triturar la vianda que viene de la palabra, para que crezcamos fuerte y robusta, saludablemente. Porque hay un tiempo en que la palabra nos va a alimentar con la leche espiritual, y yo sé que es así, pero no es para que nos quedamos bebiendo leche espiritual todo el tiempo, hermano, porque la leche es para los niños. Y está bien, el Señor tiene alimento para todo. En la casa de Dios hay alimento para todo. Pero estamos hablando que debemos darle paso a la palabra para que ella nos vaya llevando adelante a la perfección en Cristo. Todo esto que dice aquí, véase en esas escrituras, como dice el hermano Gabriel, busquemos vernos en ese testimonio. ¿Qué ha visto usted? ¿Qué he visto yo? ¿Qué he contemplado yo? Porque miren qué lindo lo que hemos visto y oído. Bueno, hermano, es en la enseñanza que se ve y se oye. ¿Qué ha visto usted en la enseñanza? Yo creo que todos estamos viendo algo, ¿verdad? En la enseñanza. Yo creo que hemos oído algo glorioso en la enseñanza. En todo lo que Dios nos trae día tras día, domingo tras domingo, y cada vez que nos podemos reunir un grupito, dos o tres hermanos, algo siempre se queda. Porque es que Dios no desatiende su obra, Dios no desatiende, Dios siempre está al tanto de su obra ahí. Así que le damos gracias al Señor y vamos a dejarlo hasta aquí, porque el tiempo ha avanzado. Yo le doy gracias al Señor. Espero que sigamos orando por los hermanos que les sigue el turno,
que la hermana Ada, la hermana Marfa. Luego el turno de la hermana Ana y Miquea. Ese día que vamos a salir para allá, para Puerto Rico, no se va a dar el servicio porque yo no sé cómo se me pasó y saqué los pasajes para el domingo. Y a esa hora vamos a estar en el avión. Así que no quiere decir que ustedes no se vayan a reunir. Déjenme parar esto.